Tengo que contestar. ¿Qué es? Ay, perdón, se lo mandé solo a... Perdón. Entonces tengo que contestar. ¿Qué es primero? O sea, ¿qué significa la replicación? ¿Qué significa transcripción? ¿Qué significa traducción? ¿Dónde ocurre? ¿Verdad? O sea, ¿dónde en la célula? ¿Cuándo es que ocurre este proceso? ¿Verdad? O sea, ¿por qué es que la célula hace este proceso? ¿Y cómo ocurre este proceso? ¿Ok? Entonces, esas 4 preguntas, como para que nos quede al final, ¿verdad? Bien entendible, yo tengo que contestarlas de cada uno de ellos. Como les decía, hoy vamos a empezar con el proceso de replicación. ¿Ok? Pero antes de, como son procesos que suceden en el ADN, chiquillos, yo necesito que veamos un poquito cómo fue que se descubrió el ADN. Y 2 de los experimentos más importantes. Entonces, estos experimentos, chicos, son de entender, ¿verdad? Ya estamos en un momento del curso donde yo tengo que entender las cosas. Entonces, son muy fáciles. El primer experimento que vamos a explicar, ¿verdad? De cómo fue que se fue descubriendo lo del ADN, o que el ADN era el material genético, fue el experimento que hizo Griffith en 1920. ¿Ok? Entonces, Griffith, ¿verdad? Era un investigador que no estaba estudiando el ADN. Él estaba estudiando la vacuna contra la neumonía, ¿verdad? Que es causada por una bacteria. Entonces, él estaba estudiando la bacteria que causa la neumonía. Él la investigó y estaba haciendo investigaciones para obtener la vacuna. Entonces, él tenía 2 cepas de bacterias, la cepa R y la cepa S. ¿Ok? Entonces, verá, una era como el grupo experimental y otra para el grupo control. La cosa es que cuando él inoculaba la bacteria R, véalo aquí, ¿verdad? Si él inoculaba la bacteria R al ratoncito, la bacteria vivía. Perdón, el ratón vivía. Este era como el grupo control, ¿verdad? Inoculo la bacteria al ratón, pero como la bacteria no produce neumonía, ¿verdad? El ratón permanece sano. Este era con la cepa R bacteriana. ¿Qué pasaba con la cepa S? Bueno, cuando se inoculaba la cepa S al ratoncito, el ratón moría, ¿verdad? Porque esta cepa S era la que causaba neumonía. Era como el grupo experimental de Griffith, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ahora sí, en una tercera etapa del experimento, lo que él hizo fue agarrar la bacteria, ¿verdad? O la cepa S y la calentó, ¿verdad? O sea, la mató a las bacterias por calor. Entonces, cuando Griffith llegó, ¿verdad? Y calentó esas bacterias, las mató por calor e inoculó eso al ratoncito, como las bacterias estaban muertas, el ratoncito, aunque era la cepa de la neumonía, el ratoncito vivió, ¿verdad? Entonces, claro, él llegó y dijo, ahora voy a combinar mi experimento A con mi experimento C. O sea, voy a inocular la bacteria inofensiva con la bacteria letal, pero muerta, ¿verdad? Porque si aquí el ratoncito vivió y si aquí el ratoncito vivió, cuando yo junte estas dos, de Griffith hubiera esperado que el ratoncito viviera, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que no, ¿verdad? Cuando él juntó la bacteria que no era letal con la bacteria letal que había matado por calor, el ratón murió. Entonces hubo una gran interrogante, ¿verdad? Había algo, ¿verdad? O el material genético había quedado aquí y ese material genético, ¿verdad? Que había conservado, ¿verdad? O que había resistido al calor, se había pasado a esta otra, ¿verdad? Los genes que habían quedado aquí, ¿verdad? De la virulencia que hacían esa bacteria letal, se habían pasado. Entonces Griffith lo que dijo
es que los genes, ¿verdad?, de la cepa S eran los que habían soportado el calor y habían transformado, lo llamo así, a la cepa R en virulenta, ¿ok? Lo que pasa es que, claro, ¿verdad? El material genético, los genes. Lo que pasa es que no se sabía, hasta si no el otro experimento, de qué era ese material genético, de qué estaban hechos los genes. Entonces decíamos que eran o de ADN o de proteína. No se sabía todavía. Entonces aquí lo que se descubrió fue que el material genético tenía la capacidad de soportar calor y en el caso de las bacterias podía transformar. Griffith llamó a este proceso transformación, ¿verdad? Que fue la capacidad de ese material genético pasarse a la otra bacteria y transformarla en virulenta para que el ratoncito se muriera. Ahora bien, tenían que comprobar ahora qué era el material genético, de qué estaban hechos los genes. Si los genes estaban hechos de ADN o de proteína. Pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? Nosotros sabemos que hoy los genes ya están hechos de ADN, pero aquí no se sabía. Pero usted con lo que sabe del curso, ¿por qué usted puede invalidar la hipótesis de que los genes están hechos de proteína? O sea, ¿por qué no, digamos, por qué no pudo haber sido las proteínas que se pasaran de aquí para acá? Chiquillos, ¿por qué? ¿Qué creen? ¿Por qué? ¿O no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no pudieron ser las proteínas virulentas las que se pasaron? Y le dieron la capacidad a la cepa R. A ver. O Porque no cuénteme, tiene ¿está claro material el genético. experimento? Ah, perdón. Sí, porque no tiene material genético. Entonces, como que Sí, no o podríamos sea, modificar algo desde cero. correcto, perfecto, pero aquí no se sabía. O sea, aquí no se sabía. Aquí no se sabía si eran las proteínas las que se pasaban, ¿verdad? Y le daban esa característica, o era el ADN el que se pasaba y le daba esa característica. ¿Por qué no pudieron haber sido las proteínas? De lo que ustedes saben de las proteínas ya. ¿Qué les pasa a las proteínas cuando las caliento, chiquillos? Se desnaturalizan. Exactamente, se desnaturalizan. Entonces ustedes ya con lo que saben del curso dicen, no, eso no puede haber sido la proteína, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las proteínas con calor se desnaturalizaban y ya no funcionaban. Entonces igual, aunque este le pasara proteínas a este, ¿verdad? Igual no iban a servir porque estaban desnaturalizadas. Si fuera el caso que se las pudiera pasar, ¿verdad? Obviamente no se puede. Por otra cosa que hemos visto en el curso también, porque ¿qué es lo que aceptan las bacterias? De una u otra, las bacterias no aceptan proteínas. Las bacterias aceptan plásmidos, ¿cierto? ¿Y el plásmido de qué está hecho? De ADN, ¿verdad? Que usan pilisexual. Entonces nosotros ya podemos descartar con lo que hemos visto en el curso, no solo porque ya sabemos, ¿no?, que el material genético está hecho de ADN, sino por lo que hemos visto en el curso, sabemos que no pueden haber sido las proteínas, porque las proteínas virulentas, ¿verdad?, o que provocaban esa infección, ya estaban muertas, ¿verdad? Ahí ya estaban súper muertas, digámoslo así, o desnaturalizadas, ¿verdad? Ya no servían. Y luego porque lo que las bacterias pueden pasar entre ellas, porque ya lo hemos visto, es un intercambio, ¿verdad?, de material genético a nivel de ADN, ¿ok? ¿Estamos claros con este experimento? Entonces, este experimento no dio todavía el resultado de que el ADN, ¿verdad?, era lo que se pasaba, o que los genes estaban hechos de ADN. Este experimento lo que hizo fue como, ¿verdad?, la antesala de decir, sí, definitivamente hay un material genético, ¿verdad?, o hay genes con información importante que se puede pasar de un individuo a otro. Y como yo les decía a los chiquillos de medicina cuando les di esta clase esta semana, chiquillos, y si ustedes se ponen a ver, o sea, esto no fue hace tanto, ¿verdad?
Tampoco hace tantísimo tiempo, ¿verdad? No es que fue hace 300 años, no, ¿verdad? Inclusive la molécula de ADN fue descubierta en 1953, ¿verdad? No hace tantísimo tampoco. Entonces es importante que sepan que estos experimentos son pues relativamente recientes, ¿ok? Dígame, vale, voy, don Harold. Profe, es que, o sea, no entendí muy bien qué fue lo que pasó. Ok, los ratones A y C fueron los que quedaron, pero después de eso no entendí bien qué fue lo que pasó. Ok, lo que pasó fue que cuando él, digamos, combinó lo del A y lo del C, hubiera esperado que el ratón viviera, pero el ratón murió. Entonces lo que Griffith dijo era que había algo, ese algo era el material genético, pero no se sabía de qué era ese material genético, que había quedado de la cepa S, que había transformado a la cepa R en virulenta. O sea, esta ya estaba muerta, pero quedaron sus genes, quedó su material genético. Y entonces ese material genético se pasó a esta otra cepa y la hizo virulenta. Por eso el ratoncito se murió, ¿verdad? Entonces Griffith llamó a este proceso transformación, ¿verdad? Y era por esa capacidad que tenía los genes, el material genético de la S, de pasarse a la R. Se hizo una hipótesis. Es que realmente, y probablemente sí se hizo una hipótesis, pero él no tenía, ¿verdad? O sea, él no estaba investigando esto. O sea, la hipótesis de Griffith probablemente era con respecto a la neumonía, ¿verdad? Y Griffith sí la tenía, ¿verdad? Pero a la hora de que él vio esto, ya como que el rumbo de la investigación ya se fue por otro lado, ¿verdad? Pero la principal investigación de Griffith era con respecto a la vacuna contra la neumonía. Al final no, ¿verdad? Al final el experimento cambia de rumbo, digámoslo así, y entonces él por eso es que, ¿verdad? Dice que hubo una transformación, ¿ok? Más o menos, ven a ver. Sí. Dígame, don Derek. Profe, bueno, también se puede decir, bueno, en la cuarta etapa, que usted nos había dicho que algunas bacterias a la hora de calentarse poseen endosporas, que a la hora de calentarse algunas viven pero otras no, que las que viven son las endosporas. Entonces podríamos decir que en la cuarta etapa pueden haber quedado algunas bacterias vivientes ahí, ¿no? Un ejemplo. Podría ser, o sea, eso sería otra hipótesis que ustedes pueden sacar, muy bien, con la información que tienen del curso, ¿verdad? O sea, podría ser también esa información. Lo que sí, ¿verdad? Lo que sí nosotros definitivamente de una vez descartaríamos es que, digamos, que lo que se pase, ¿verdad? Digamos que si algo se pasara, ¿verdad? Sería una proteína. Lo que pasa es que, chiquillos, vean, en 1920, cuando todo esto se estaba descubriendo, yo quiero que usted como que se ponga un poco a analizar esto. O sea, la gente llegaba y decía, bueno, los papás le pasan a los hijos genes, pero no se sabía qué era lo que le pasaban, ¿verdad? Si ADN o proteína. Entonces la gente decía, claro, nosotros tenemos un montón de proteínas, un montón de proteínas. En cambio, tenemos un solo ADN por núcleo, ¿verdad? Y esa molécula de ADN, aunque tiene millones de nucleótidos, está hecho de las mismas bases, adenina, timina, citosina y guanina. Entonces, aunque ustedes no lo crean y a nosotros nos parezca actualmente, ¿verdad? Un poco loco, en este tiempo la gente apostaba más porque lo que se heredaban eran las proteínas que no el ADN. Obviamente nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Pero la información que había en ese momento era tan poca, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, el ADN, una sola, bueno, doble banda, pero es el mismo en todos, si estaba en el núcleo, las proteínas, son miles, ¿verdad? Entonces, claro, uno dice, ¿cómo somos todos? Demasiado diferentes, son demasiadas características diferentes que hay en cada uno comparado con otro. Entonces, realmente lo que se creía, ¿verdad?
era que lo que se pasaba, ¿verdad? O sea, tenía más fe, digamos, a lo que se pasara eran las proteínas que no el ADN. Obviamente eso no es cierto, pero con la información que había hasta el momento de descubierta, eso era como a lo que más apuntaba, ¿verdad? Ya nosotros sabemos, obviamente por lo que hemos visto en el curso y lo que ya sabemos, ¿verdad? De base, que no es cierto. Pero en este momento sí se apostaba más porque eran las proteínas y no el ADN, ¿verdad? Pero tiene razón, otra hipótesis que podríamos hablar fue la que dijo Derek, ¿verdad? Lo de las endosporas también, totalmente de acuerdo. Ahora, este experimento, el de Hershey Chase, en el 52, ¿ve que fue un año antes de que se dilucidara la estructura del ADN? Este sí fue el que dijo, ok, sí, no, definitivamente el material genético está hecho de ADN y no de proteínas, ¿ok? Véanlo cómo fue. Este es un poquillo más rudo, chicos, este experimento, ¿ok? Entonces, es sencillo, pero tiene como más elementos. Vamos a ver. Lo que hicieron Hershey y Chase fue trabajar con unos virus que se llaman los bacteriófagos, ¿ok? Los bacteriófagos son como estas arañitas que están aquí, que parecen arañitas. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias. Esos son los bacteriófagos. Son virus específicos de bacterias. Y bueno, ya se sabía, ¿verdad? Eso ya se sabía. Entonces ellos usaron virus específicos de bacterias. Ve aquí el bacilo verde, ahí está la bacteria. Y lo que se sabía era que esos virus, ¿verdad? Como en ese momento, que los virus inoculaban el material genético, ¿verdad? Entonces, eso era lo que se sabía hasta el momento. O sea, entonces ellos llegaron y dijeron, bueno, vamos a trabajar con bacteriófagos, que son virus de bacterias. Y como nosotros sabemos que ya los bacteriófagos inoculan material genético, entonces vamos a ver qué es lo que inoculan los bacteriófagos a las bacterias. Si inoculan ADN o si inoculan proteínas. Dígame, Esteban. Mejor voy contestando las dudas. Creo que era Esteban, ¿no? No, profe, le iba a preguntar que si los bacteriófagos son como los virus que parece que tienen como un taladro. Espérense para que los vean, ¿sí? Un robot. Yo creo que sí, yo los veo como arañitas. Sí, más o menos. Pero, espérense para que los vean en microscopio electrónico. Bacteriófagos. Voy. Puede ser que ese es el que me estás hablando, pero mejor te lo enseño para no batearte. Como estos. No sé si son esos. Es como el típico bacteriófago siempre. Parecen como robotcillos. ¿Verdad? Entonces es como un taladro, exacto. Por eso es que yo sí lo veo como un taladro, pero no sé si era eso a los que te referían. Entonces, lo que hace el bacteriófago es que, ¿verdad? Como aquí, bueno, estas estructuras que parecen, ¿verdad? Como si fueran patitas, pero no es así, ¿verdad? O sea, llegan, ¿verdad? Colocan estas estructuras en la célula que van a infectar, ven, aquí está, e introducen, como una vacuna, ¿no? Introducen su material genético. Entonces, ¿qué era lo que necesitaban ellos ver? ¿Qué es lo que se introducía? Si era ADN o si era proteína. Son súper lindos. O sea, la estructura del bacteriófago es de las estructuras virales más bonitas, de hecho. Son específicos de bacterias, ¿verdad? Nosotros no nos infectan. Ok, entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Tenían dos grupos de bacteriófagos. Grupo A, digamos, y grupo B. En el grupo A, lo que ellos hicieron fue marcar radioactivamente el fósforo. O sea, marcaron con radioactividad es que irradian, ¿verdad? Emite radiación. Entonces, ellos marcaron en el grupo A con radioactividad el fósforo. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que a diferencia de las proteínas, el ADN tiene fósforo, porque tiene fosfato, ¿verdad? Las proteínas no tienen fósforo. Entonces, el elemento como específico o que, ¿verdad? Como que diferencia el ADN de las proteínas es el fósforo. Entonces, en el grupo A, ellos marcaron con radioactividad el fósforo. En el grupo B, ellos marcaron con radioactividad el azufre, porque el azufre es el elemento que tienen las proteínas
que las hace diferentes a los ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan? Porque el carbono no, porque son orgánicos. El hidrógeno y el oxígeno tampoco. Y el nitrógeno tienen los dos, ¿verdad? El ADN porque tiene bases nitrogenadas y las proteínas porque tienen grupo amino. Entonces, el elemento que ellos marcaron con radioactividad era como el elemento específico que tenía o el ADN, en el caso del fósforo, o las proteínas en el caso del azufre. Y luego, ahora sí, los pusieron a infectar y vieron dónde quedaba la radioactividad. ¿Ok? Entonces, vean el grupo A. Cuando ellos marcaron el fósforo con radioactividad, a la hora de que el bacteriófago infectó la bacteria, entonces la bacteria adquirió radioactividad. ¿Por qué? Porque lo que se estaba inoculando era efectivamente ADN. Vea, por ejemplo, aquí en el grupo B, que cuando ellos marcaron el azufre con radioactividad, el bacteriófago infectó la bacteria. Pero las bacterias aquí no adquirieron radioactividad. La radioactividad quedó en el bacteriófago. Porque efectivamente los genes no están hechos de proteína, están hechos de ADN. Entonces aquí fue con este experimento, chiquillos, que se dieron cuenta que la información genética o los genes estaban hechos de ADN, porque aquí las bacterias se adquirieron radioactividad y no de proteína, porque aquí las bacterias no adquirieron radioactividad. ¿Ven? Esto es más difícil, pero se entiende, se entiende. Díganme, cuéntenme, dudas de este. Entonces, esos son como los dos experimentos. Hay más, ¿verdad? Hay unos que usaron enzimas y todo para cortar ADN, pero estos son como los más sencillos, ¿verdad? Para poder entender, primero, uno, que había algo que se pasaba de un organismo a otro, ¿verdad? Había un material genético que tenía la capacidad de pasarse de un organismo a otro. Y dos, que ese material genético que se pasaba de un organismo a otro era el ADN y no las proteínas, porque habían dos opciones, ¿verdad? Entonces ya con este descartaron que efectivamente fueran las proteínas y ya supieron que era el ADN, ¿verdad? Luego ya fue cuando vino Watson y Crick y Rosalind Franklin, perdón, ¿verdad? Watson, Crick y Rosalind Franklin, y dilucidaron la estructura del ADN, ¿verdad? Que es una doble hélice o doble banda, que es antiparalela, que es complementaria, ¿verdad? Que sus bases se unen por puentes de hidrógeno, todo lo que ya sabemos, ¿ok? ¿Estamos claros con los experimentos, chiquillos? Vean a ver. Cuéntenme. Profe, que fue una de Diga. las últimas cosas que mencionó de los que adquirieron y los que no adquirieron radioactividad. No recuerdo la última cosa. Es que no recuerdo exactamente. ¿Qué más dije? Perdón. No, Bueno, yo eso, sé, es que dijo como, los del grupo A adquirieron radioactividad porque aquí lo que se marcó fue el fósforo, ¿verdad? Y como el ADN está hecho, digamos, el elemento exclusivo que tiene el ADN es fósforo y ellos inoculaban su material genético, entonces las bacterias del grupo A sí adquirieron radioactividad. Las bacterias del grupo B no adquirieron radioactividad porque la radioactividad se quedó en el bacteriófago. Porque aquí lo que había marcado con radioactividad era el elemento azufre, es decir, de las proteínas, ¿verdad? Y las proteínas no es el material genético, no es lo que se inocule. ¿Ok? A ver, ok, gracias. con mucho gusto. Ok, entonces, ahora sí, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, vamos a repasar un poquito esto, a ver. El ADN doble banda, doble hélice. Las hebras de ADN eran antiparalelas. A ver, porque yo les enseñé esto cuando vimos ADN, chiquillos. El extremo 5 y el extremo 3. Este es el fosfato, el azúcar y la base. ¿Verdad? Este es el enlace fosfodiéster. El fosfato, el azúcar y la base. ¿Cuál es este extremo? Vea que tiene el fosfato libre. ¿Cuál es este extremo, el del fosfato libre? ¿El 5 o el 3? ¿Cuál era el extremo 5 o el 3? ¿Cuál extremo tenía el fosfato libre? Correcto, Pía, gracias. 5. Y si tenía el azúcar libre o no tenía fosfato libre, 3.
Si este empieza en 5, esta va a terminar en 3, y si esta empieza en 3, termina en 5. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante entenderlo, ¿verdad? Porque ya lo vamos a ver. Ok, ahora sí, vamos a entrar propiamente al proceso. Le podemos decir a este proceso replicación, ¿verdad? Como está en el título. O duplicación de ADN. ¿Ok? Chiquillos, vamos a ver, cuando yo les digo a ustedes replicar o duplicar el ADN, ¿a qué le suena a usted eso? Si yo le digo, el ADN se replicó o hay que replicar el ADN, ¿qué es? ¿Qué creen que sea? A crear otro como igual. Exactamente, muy bien, Pri. Hacer otro. Eso es replicar el ADN. O sea, yo voy a tener una hebra original que se va a abrir, ¿verdad? Esta es mi hebra original y va a servir de molde para que al final, perdón, es que hoy no traje la tabla, entonces estoy a puro lápiz, el mouse, para que al final me salgan dos hebras de ADN idénticas. Eso es replicar el ADN. Es que de una hebra madre, ya vamos a ver cómo se hace, ¿no? Se abra y al final me den origen dos hebras hijas de ADN. Eso es, ¿qué es? ¿Verdad? Recuerden que vamos a contestar 4 preguntas. ¿Qué es? ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Y cómo ocurre? Entonces, ¿qué es replicar el ADN? Duplicarlo, hacer una copia idéntica, ¿verdad? Que de una hebra de ADN al final me queden dos hebras de ADN. Hay muchas maneras de decirlo. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir, chiquillos? ¿Cuándo es que mi hebra de ADN se tiene que duplicar? ¿O por qué se tendría que duplicar el ADN? Cuéntenme, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Necesito una célula. Cuando alguien está embarazado para darle al hijo. Ok, bueno, pero es que el hijo ya está formado. Lo que uno le da al hijo, digamos, cuando está embarazado, es como nutrientes por medio del cordón. Pero sí, ese hijo se va a ir formando, ¿verdad? Con todas sus estructuras cuando sus células se van dividiendo, ¿verdad? O sea, si esta célula, digámoslo así, madre, se quiere dividir por mitosis en estas dos células, hijas, ¿verdad? Si yo tengo una célula de la piel que tiene que dividirse en dos células de la piel, son de la piel, tienen que quedar igualitas. Entonces, esta célula, antes de dividirse, tiene que replicar su ADN. Entonces, ¿cuándo ocurre? Antes de la división celular. Luego ya lo vemos específicamente cuándo, ¿verdad? Específicamente, bueno, lo voy a poner de una vez, pero luego lo vemos con más detalle. Específicamente en la interfase, en fase S. ¿Ok? Pero definitivamente ustedes tienen que saber que la célula replica su ADN como una necesidad para la división. ¿Ok? Ella se va a dividir y dice, no, suave, no me puedo dividir sin antes haber duplicado mi material genético. Es como un punto de control, de hecho, muy importante en la división. Si tenemos un material genético duplicado y si está bien. Entonces, ahí ya vimos el qué es y el cuándo ocurre. Ahora, ¿dónde ocurre? ¿Dónde creen ustedes que ocurra la replicación? ¿Dónde creen? ¿Dónde está el ADN? ¿Qué lugar de la célula está el ADN, chiquillos? En el núcleo. En el núcleo. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces, en el núcleo está nuestro ADN. Y es tan preciado, chiquillos, que el ADN nunca sale del núcleo. Nunca. Y si yo lo tengo que duplicar, lo duplico ahí mismo.
Entonces, la replicación ocurre en el núcleo. Muy bien. ¿Y dónde ocurre? ¿Dónde? ¿Y cómo ocurre? Ok, eso es un poquito más largo. Ocurre por medio de un montón de enzimas, ¿verdad? Ocurre por medio de un montón de enzimas que ya vamos a ir viendo. Entonces, todos los nombres que vamos a ver aquí son nombres de enzimas, ¿ok? Entonces, vamos a verlas. A ver, ¿qué es lo primero? Porque todavía, ok, tenemos una hebra madre. Entonces, empecemos como a imaginarnos esto, ¿verdad, chiquillos? Porque si no lo imaginamos, nos cuesta mucho entender. Yo tengo esta hebra original de ADN. Bueno, más bonita. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer a esta hebra para que se me pueda formar otra? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, aquí ya lo hice, pero ¿qué es lo primero que tendré que hacer? La réplica, profe. Ok, para hacer la réplica, Dani, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con esta Abrirla. hebra? Abrirla. Abrirla. Muy bien. Tengo que separar esta hebra de hebra. Entonces, eso lo hace una enzima que se llama la helicasa. ¿Ok? Entonces, las helicasas lo que hacen es que abren la hebra madre o separan la hebra madre. Lo pone como usted quiera, ¿verdad? O más químicamente, esto es lo que hacen. Porque recuerde que lo que hay aquí y aquí son puentes de hidrógeno. Entonces, lo que hace la helicasa es romper estos puentes de hidrógeno y entonces las hebras se separan o la hebra madre se abre, como lo quiera llamar usted, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la helicasa. Ojo ahí. Hoy, aquí con la helicasa vamos a ver dos conceptos importantes. Lo que se llama horquilla de replicación y lo que se llama burbuja de replicación. Entonces, la horquilla de replicación es el punto donde se va a empezar a abrir la hebra. O sea, el punto donde la helicasa va a empezar ahí a cortar los puentes, eso es la horquilla. Cuando la helicasa ya corta puentes o rompe puentes y abre la hebra, eso es la burbuja. ¿Ok? O sea, la horquilla es como esta parte de aquí y todo esto es la burbuja de replicación. Entonces, esa es la primera enzima importante del proceso, la helicasa. Profe, Dime. ¿qué era la burbuja? La burbuja es, una vez que la enzima ya abrió la hebra, como el pedazo de hebra separada. Esa es la burbuja, o sea, todo esto es la burbuja. Y el puntito donde se empezó a abrir, o el que le dio origen, el punto donde se empezó a abrir la hebra, o el punto que originó la burbuja, es la horquilla. Vean a ver. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más me iba a decir algo? Creo que Pri, no. Sí, profe, era la misma pregunta, gracias. Ok, perfecto, con mucho gusto. Entonces, helicasa, listo con horquilla y burbuja. Bueno, aquí está más o menos como para que vieran cuándo era que sucedía, ¿verdad? Entonces, antes de la mitosis o de la división celular, en una fase que se llama fase S, ¿verdad? Es un paso previo a la división. Luego todo esto lo vemos, no se preocupen, ¿verdad? En ciclo celular. Ahora vamos a ver las siguientes enzimas. Las siguientes enzimas se le llama la topoisomerasa o girasa inversa. Aquí ya tienen como que imaginarse un poquito más esto. Ok. Entonces, la siguiente enzima del proceso se llama topoisomerasa o girasa inversa. Ok, chiquillos, vean. Veamos esta hebra, la azul. Esta es la hebra madre, ¿verdad? La original. Cuando la helicasa va rompiendo, ¿ok? Ella lo que va haciendo es, ¿verdad? O sea, rompe aquí. Entonces, esto se va para un lado, esto se va para un lado y eso se va para otro. Por ejemplo, si usted tiene un cordón enrollado, tiene todo esto enrollado. Si usted jala una parte del cordón para un lado y otra parte para otro, esta parte de aquí
se le super enrolla. Es que no sé cómo decirlo, se le tensa demasiado. Imagínese un cordón amarrado en una trencita. Bueno, o el pelo. Imagínese el pelo trenzado, ¿verdad? Y usted quiere separar esa trenza, pero no la va a, digamos, a desenrollar, sino que nada más jala un pedacito de trenza para la derecha y otro pedacito para la izquierda. Cuando usted hace eso, la parte trenzada se supertensa, se superenrolla, tanto que no va a lograr luego, por más que jale por un lado y para otro, ¿verdad? Desenredarlo. Entonces, lo que hace la topoisomerasa o girasa inversa es que va a disminuir esa tensión aquí para que la licasa pueda seguir abriendo, ¿verdad? Entonces, la licasa va abriendo, pero como se va creando una tensión aquí arriba, en lo que queda enrollado, la topoisomerasa va liberando esa tensión para que la licasa pueda seguir abriendo, ¿ok? Entonces, más o menos, sí, con topoisomerasa. Pues ahora sí, ¿qué tenemos hasta aquí? ¿Verdad? Ok, tenemos así, ¿verdad? Tenemos otra enzima que va relajando aquí arriba y que abrió. Ok. Luego tenemos otras que se llaman las SSBs. ¿Ok? Profe, La tercera. disculpe, Sí, dígame, vale. es que no entendí muy bien lo de la última enzima. Ok, primero, el nombre es girasa inversa y topoisomerasa o son o son las mismas. Son las mismas, es topoisomerasa más bien o girasa inversa. Es que la topoisomerasa es un tipo de girasa inversa, digamos. ¿Okay? Ok, gracias. Con gusto. Y lo que hace ella es como ir relajando la hebra que todavía va quedando enrollada, ¿verdad? Para que la licasa pueda seguir abriendo. Entonces, cuando la relaja, como dice ahí, disminuye la tensión, ¿verdad? De ese superenrollamiento. Ok. Entonces, importante, ahora sí. Luego siguen las SSBs, ¿ok? Vamos a ver. Las SSBs, ok, se ponen aquí como al ladito. Son como globulares estas enzimas. Ahí van. Son varias. O sea, son un conjunto, ¿no? Entonces, las SSBs se llaman, no se preocupen por el nombre, ¿verdad? Se llaman proteínas de unión a banda sencilla o a hebra simple. O sea, por eso es que llaman SSBs. Yo lo doy como en la sigla. Se llama proteína de unión a banda simple. ¿Qué es esto, chiquillos? Ok. Que recuerden que lo que hay aquí entre una C y una G son puentes, esta es una G, ¿verdad? Que habla la profe. Una C y una G son puentes de hidrógeno, son atracciones. Entonces, ¿quién le asegura a usted que cuando la helicasa no va por aquí, esto se le vuelve a unir? Si es una atracción, las SSBs. Entonces, las SSBs lo que hacen es mantener la hebra separada o mantener la hebra abierta o evitar que la hebra se vuelva a unir. Usted lo resume o lo redacta como usted quiera. A mí lo que me interesa es que usted me entienda, ¿verdad? Entonces, esas son las SSBs. Lo que hacen es, como les digo, mantener esta hebra, ¿verdad? Separada. Por eso es que son de unión a banda simple. Ahora ya vamos a formar las hebras nuevas, ¿ok? Entonces, ¿quién forma las hebras nuevas? ¿Verdad? Las que estaban aquí como... Ay, no era que la puse. No, la borré. Qué vaina, perdón. O sea, ¿quién forma esta hebra? ¿Verdad? Entonces, yo tengo que llegar y formar una hebra aquí y otra hebra aquí, ¿verdad? Para que me queden al final 2 hebras de ADN. Entonces, voy. ¿Quién forma, chiquillos, esas hebras nuevas? Estas dos. Ahí voy a explicar. La ARN primasa y la ADN polimerasa. Ya vamos a verlo. Entonces, como dice aquí, la ARN primasa
va a colocar un molde pequeñito de ARN. Es como un molde chiquitito para que se empiece a hacer toda la hebra nueva. ¿Ok? Entonces, importante, ¿verdad? Entonces, esa primasa coloca un moldecito chiquitito de ARN para que se empiece a sintetizar la hebra nueva. ¿Quién sintetiza o crea la hebra nueva? La ADN polimerasa. ¿Ok? Ok. ¿Cómo lo hace? Esta es la más difícil del proceso, chiquillos. Lo que hace la ADN polimerasa, claro, viene la primasa y pone un moldecito aquí, chiquitito. Y entonces viene la polimerasa y hace la hebra nueva. Como esta roja, ¿la ven? Entonces viene la primasa, aquí no está, pone un moldecito y la polimerasa lo hace. Solo que la polimerasa va a crear esta hebra nueva o va a ir agregando nucleótidos porque lee de 3 a 5. Ya le explico eso. Y sintetiza de 5 a 3. Ya le voy a explicar, y aquí lo dice, vea. Utilizando un molde 3 a 5, verá, sintetiza de 5 a 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Ok. A ver, si se acuerdan de esto. Si esta hebra termina en 3, ¿en qué termina esta hebra? 5. A ver, en 5. Ahí está, 3 y 5. Entonces, vamos a empezar a formar la hebra nueva, ¿verdad? Ok, entonces, viene y hay un extremo 3. Entonces, claro, la polimerasa lee de 3 a 5. Ella lee este extremo. Entonces, aquí no hay problema. Ella lee este extremo, viene la primasa, coloca un moldecito y viene la polimerasa y rellena de 5 a 3. Seguidita. Véalo aquí si no me cree, aquí. Ve el extremo 3 en la hebra original, y lo lee perfecto y va una de 5 a 3. ¿Qué pasa en la otra hebra? En la otra hebra no hay un extremo 3, ¿verdad? Entonces aún no lo puede leer. Tiene que esperarse a que la hebra se abra un poquitito. Entonces pone aquí la primasa y la polimerasa lo rellena de 5 a 3. Luego se abre otro poquito más la licasa. Y entonces viene otra vez la primasa aquí, la polimerasa lee ese extremo 3 aquí arriba y rellena de 5 a 3. ¿Qué es lo que le quiero decir? Esto que está aquí, pero más lindo. Que hay una hebra hija que se va formando seguida. ¿Ven? Esa es seguida porque se lee el extremo y se sintetiza seguido de 5 a 3. Pero hay otra hebra hija que la polimerasa no puede hacer seguido, sino que tiene que hacer por pedacitos. Entonces igual, tiene que esperar a que la hebra se vaya abriendo, venir la primasa a poner un fragmento, ¿verdad? Y venir la polimerasa ahí, rellenarlo de 5 a 3. Más o menos. Entonces hay una hebra nueva que se hace seguida y hay otra hebra nueva que se va a hacer por el momento por pedacitos. ¿Ok? Eso es lo más rudo del proceso. Dígame. Una pregunta, entonces, la hebra madre siempre viene de 3 a 5 y la que forma la polimerasa es de 5 a 3. Una de la hebra de la hebra madre viene de 3 a 5. Esta, ¿vale? Esta. Ah, ok, sí, la otra va de 5 a 3. Pero la otra va a venir de 5 a 3 porque es y entonces se antiparalela. forma al revés. Exactamente, aquí es donde la hebra hija, que se tiene que formar de esta, se forma al revés y por pedacitos. Ok, gracias. Okay. Con mucho gusto. Ok, entonces, esas dos hebras hijas, ¿verdad? Que se van a formar, que son hebras hijas, se llaman diferente. Esta, como es seguida, esta hebra, la hebra que es seguida, la roja que es seguida, se llama lídero
continua. Esta, la A, por ejemplo. ¿Ok? Esta. Líder o continua. ¿Por qué? Porque va seguida. Ella no tiene interrupciones. A ella no le interrumpe nada. La helicasa sigue abriendo y ya se sigue formando. En cambio, esta, que es la B, digamos, la que va por pedacitos, ella se llama rezagada o discontinua. Porque va, ¿verdad? Como más lerdita. Por eso se llama rezagada. Porque cuando se va haciendo el proceso, hay una que va como más rápido y otra que va como más lento. Y se llama discontinua, porque, ¿verdad? Va por pedazos o por segmentos. Esos segmentos, digámoslo así, cada uno de esos segmentos se le llama un fragmento de Okazaki. O sea, esto es un fragmento de Okazaki y esto es un fragmento de Okazaki. O visto de otra manera, la hebra rezagada o discontinua está hecha de fragmentos de Okazaki. ¿Ok? Entonces, más o menos, ¿qué tengo? ¿Verdad? Hasta el momento. Tengo una hebra madre, digámoslo así, ¿verdad? Que ya se separó. Y tengo una hebra hija que va continua y otra hebra hija que quedó por pedacitos. Ok, hasta ahí vamos bien, chiquillos. Entonces, la azul es la hebra madre. Las hijas son las rojas. Hay una hija que se hace seguida y hay otra hija que se hace por pedacitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta? Esta. Nos falta la ligasa. Entonces, ¿qué es lo que hace la ligasa? Es el match, ¿verdad? La ligasa va a venir y va a unir esto, porque liga, ¿verdad? Entonces, la ligasa lo que hace es unir o ligar los fragmentos de Okazaki. ¿Ok? ¿Y qué le falta a esta hebra? Porque ahora sí ya está esta lista y esta hija, ¿verdad? Y esta otra, y ya esta ya se volvió seguida. Ya la rezagada, perdón, la discontinua, ya quedó seguida por la ligasa. ¿Qué nos falta? ¿Qué les falta a estas hebras, chiquillos? ¿Para estar listas? ¿O ya están listas? No me faltaría separarse y doblarse. Doblarse, exacto. La ligasa, don Leandro, correcto. La ligasa lo que hace es unir la rezagada, pero decimos unir los fragmentos de Okazaki, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son los que forman la hebra rezagada. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y lo que nos falta, como dijo Dylan, es enrollarse, como acolocharse, ¿verdad? Como que quede así. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Quién hace eso? La última. La girasa. Entonces, lo que hace la girasa es torcer o darle torsión o enrollar o girar las dos hebras nuevas. Y ahora sí, ya yo tengo aquí dos hebras listas, ¿verdad? Dos hebras de ADN listísimas. ¿Ok? Y listo. Ya tengo el proceso listo. Ahora vamos a ver esto. Entonces, dudas del proceso, chiquillos, a ver. Me faltan unas 3 enzimas, pero ya son como que corrigen errores, tranquilidad. Ya las enzimas del proceso las terminamos. ¿Ok? Todo clarísimo, como el agua. Profe, una pregunta. Dime, Dani. La hebra B, digamos, la que está fragmentada, esos fragmentitos se le llaman Okazaki. Fragmentos, exacto, fragmentos o segmentos de Okazaki, correcto, Dani. Por ejemplo, aquí hay 2 fragmentos de Okazaki, ¿verdad? Dibujaditos. Aquí 3, digamos, ¿verdad? Profe,
Bueno, es que o sea, se me hizo como un enredo, digamos. Normalmente, como uno ve ya la estructura del ADN, o sea, esa doble banda, entonces en realidad eso es el conjunto de una hebra madre y una hebra hija. O Sí, sea, cuando se replica. Ujú. ajá, porque, y en este proceso, ok, sí, entonces sí son separadas. Ok, sí, ya entendí. Bueno, chiquillos, perdón. Es que se quiso ir la luz, creo, aquí. Profe, Entonces, dime. ¿podrías explicar de nuevo la polimerasa, porfa? Ok, la polimerasa es la enzima que va a formar estas hebras nuevas, ¿verdad? Las rojas, digámoslo así, que están aquí. Pero la polimerasa, para formar estas hebras nuevas, necesita primero de un molde de ARN, que es este verdecito que se lo da la primasa, ¿ok? Y luego necesita leer un extremo 3 libre para poder ella sintetizar de 5 a 3, ¿verdad? Entonces la polimerasa lo que hace es, uno, en esta hebra, lee el extremo 3, que es el que ella necesita, y sintetiza entonces súper bien de 5 a 3. Eso es lo que hace la polimerasa siempre. En esta hebra no hace nada diferente, solo que aquí como no hay un extremo 3, no empieza de aquí para acá, porque no puede, porque no hay un extremo 3, ¿verdad? Sino que el extremo 3 lo va a encontrar de aquí para acá. Entonces se encuentra el extremo 3 aquí, viene la primasa, coloca un molde y ella rellena de 5 a 3. ¿Ok? Pero eso es lo que hace la polimerasa, digamos. Ella lo que hace es formar la hebra nueva, ¿verdad? Pero leyendo de 3 a 5 y sintetizando de 5 a 3. Vean a ver, chiquillos. Profe, sintetiza de 5 a 3, ¿verdad? Siempre, siempre, todas las polimerasas. ¿Ok? Porque ahorita damos otra que es ARN, no ADN, y va siempre lo mismo. Profe, ¿me Ok, puede repetir, por favor, un toque lo de las proteínas SSB? sí, las proteínas SSB lo que hacen es que una vez que la hebra está abierta, se colocan como aquí, ¿verdad? Como afuera de la hebra abierta y la mantienen abierta, como que evitan que otra vez se vuelva a unir esta hebra madre con esta otra hebra madre, ¿ok? Eso es lo que hacen las SSBs, mantienen la hebra separada o evitan que la hebra madre se vuelva a unir, ¿ok? Ok, gracias. Con mucho gusto. Ok, voy chiquillos, voy a quitar el correo porque es que me están llegando como muchos correos. Dice... Voy. Chiquillos, perdón. Todo bien. Estamos con la locura de la gira. Ok, entonces, ahora bien, ¿qué es importante ver aquí? Bueno, primero, nos faltan 3 enzimas, pero son muy sencillas. La primera entonces, una vez que ya el proceso se hace, ¿verdad? Que ya lo tienen aquí listo, ¿verdad? Vamos a tener enzimas que van a revisar que el proceso esté bien, ¿verdad? Porque, véalo así, chiquillos, la polimerasa, que es la que la forma, ¿verdad? La polimerasa, va agregando letras y letras y letras y letras. Va agregando nucleótidos, ¿verdad? Entonces, agrega tantos, ¿verdad? Agrega tantos que se equivoca. Más o menos cada 10.000 letras se equivoca por ahí. Entonces, hay enzimas que van a revisar el proceso. Y esas enzimas se llaman las patrulleras. Entonces, una vez que termina el proceso, vienen las patrulleras y empieza a revisar todo el proceso. Revisarlo. ¿Ok? Si encuentra algún error, por ejemplo, dice, mira, aquí tenía que meterse una T y se metió una C, porque la polimerasa se equivocó. Entonces viene una enzima que se llama la exonucleasa y quita el error. Quita esa C que está mal.
y viene otra enzima que se llama la endonucleasa y va a reparar el error. Ok, entonces voy. La patrullera vigila que todo esté bien. En el momento que la patrullera encuentra algo que no está bien, llama a la exonucleasa para que quite esa letra que está mal, ¿verdad? La libere de ahí. Y la endonucleasa introduce la letra que está bien. ¿Ok? Entonces, una llega, ¿ok? Detecta el error, otra llega y lo quita, y otra llega y lo repara. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora sí. Otra cosa importante de aquí, que ahora lo mencionó Celeste. La duplicación es semiconservativa. ¿Por qué es semiconservativa? ¿Verdad? Como lo que dijo Celeste ahora, porque cada hebra nueva conserva una de la original. O sea, cada hebra de aquí conserva una del azul. Y cuando esta, igual, se vuelva a abrir, cada hija conservará una de estas y otra de estas. Entonces, por eso es semiconservativa. O sea, perfectamente podría ser, que no es el caso, ¿verdad? Si no fuera semiconservativa. Esta es la hebra madre, la azul, y cuando ya todo el proceso cuando se abre y se da todo el proceso, queda esta, y queda esta totalmente nueva. Pero no es así, ¿cierto? Queda una nueva y otra de la original. Eso es semiconservativa. Y vean lo importante que es este proceso, porque este proceso reproduce una mutación. ¿Ok? El proceso llega y reproduce la mutación una y otra vez. Imagínense que aquí haya una G y esto esté mal. Entonces, y no se repare. Entonces, cuando esta hebra sirva como base, ahí va a ir la mutación. Y cuando esa hebra sirva como base, ahí va la mutación. Y cuando esa hebra sirva como base, ahí va la mutación. Entonces, el hecho de que sea semiconservativa permite que si hay una mutación, esa mutación pase y vuelva a pasar y vuelva a pasar y vuelva a pasar. Por eso es que es tan importante, ¿verdad?, que hayan enzimas que revisen, detecten y reparen los errores. ¿Ok? Voy a ponerles un videíto que está en la U virtual para que lo vean. Voy. Y como que cerremos el proceso de replicación. Perdón, chiquillos, es que sale un anuncio ahí todo feo. Voy. Ok, voy. Ahora sí, creo que ya. Digo yo. Replicación del ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa,
que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos primer. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5'3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3'5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5'3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que, a partir de una hebra molde, se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Ok. Eso es, ¿verdad? Entonces ahora sí, vamos a hablar del otro proceso, ¿ok? Que tenemos que ver en esta clase, ¿verdad? Entonces, replicación, está listo. Ahora vamos a hablar un poquito de la transcripción, ¿ok? Ese es el segundo proceso que vamos a ver en esta presentación. Entonces, transcripción. Bueno. Ok. Vamos a empezar por las 4 preguntas también. No creo que la veamos toda, pero por lo menos un poquito, chiquillos. Entonces, ¿qué es transcripción? ¿Ok? Entonces, importante, chicos. Vamos a ver. Cuando yo tengo replicación, la replicación es copiar el ADN. Cuando yo ya hablo de transcripción y de hecho de traducción, es expresar lo que está en ese ADN, ¿verdad? Yo quiero expresar un gen, por ejemplo. Entonces, la transcripción lo que permite es agarrar un pedazo de ADN y pasarlo a ARN. O sea, se copia un pedacito de ADN y se pasa a ARN para poder expresarse, ¿verdad? Para poder tener como una copia y sacarla del núcleo. Dígame, don Harold. Bueno, una pregunta, es que yo entendí que usted dijo como que los quita o nada más lo copia. No te entendí bien. Nada más lo copia, véalo así. Es como que usted tiene su ADN, ¿verdad? Entonces el ADN, ahorita lo vamos a ver, se abre y una vez que se abre, ese pedazo se va a ir copiando, ¿verdad? Entonces, hay una A, en el ARN se va a poner una U.
hay una T, en el ARN se va a poner una A. Hay una G, hay una C, en el ARN se va a poner una G. O sea, se va a ir copiando la información que está en el ADN, pero en forma de ARN. ¿Ok? Eso es transcripción. ¿Ok? Gracias. Con mucho gusto. Ahora, ¿cuándo ocurre? ¿Verdad? Entonces, eso es, ¿qué es? ¿Cuándo ocurre transcripción, chiquillos? No es que después de replicación, no. Replicación, recordemos, lo que acabamos de ver es cuando la célula se va a dividir, punto. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre transcripción? Cuando la célula tenga que sintetizar proteínas. Es el primer paso para la síntesis de proteínas. Esa es la transcripción. El primer paso para la síntesis de proteínas. Vean que es totalmente diferente, porque la gente cree que pasa primero replicación y luego transcripción. No. Replicación pasa cuando la célula se tiene que dividir y punto. Y por otro lado, puede ser que cuando se divida o no, la célula tiene que expresar sus proteínas. Entonces transcribe. Entonces no son procesos que van uno detrás de otro, ¿ok? Entonces es el primer paso para la síntesis de proteínas. ¿Dónde ocurre? En el núcleo. Porque igual empieza a partir de ADN. Y el ADN nunca lo saco. Entonces ocurre en el núcleo. ¿Ok? ¿Y cómo ocurre? Aquí está, ya lo vamos a ver. Ocurre por medio de 3 procesos. La iniciación de la transcripción, la elongación de la transcripción y la terminación de la transcripción. O sea, inicia, se forma y termina. Entonces, así es el cómo, pero ya voy. Vamos a verlo un poquito más detallado. Entonces, ¿verdad? Vamos a verlo. Aquí van a ver enzimas también, ¿verdad? Como dice aquí, pero no tantas, no tantas. ¿Ok? ¿Qué es? Claro, María Paula, con mucho gusto. ¿Qué es transcripción? Es agarrar un pedacito de ADN y pasarlo a ARN, ¿verdad? Vamos a aprender a formar el ARN mensajero, pero realmente en transcripción se van a formar todos los tipos de ARN, ¿verdad? El mensajero, el ribosomal, el de transferencia, pero eso es transcripción, es formar ARN a partir de ADN, ¿ok? Ahora, voy. ¿Qué pasa en la iniciación? Ahora sí, vamos a hablar del cómo ocurre. ¿Qué pasa en la iniciación? Bueno, hay una enzima aquí, ¿verdad? Que se llama la ARN polimerasa. Vea que también es una polimerasa, pero tiene sentido, chiquillos. La que acabamos de ver era ADN polimerasa porque formaba ADN. Esta es ARN polimerasa, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la ARN polimerasa? Es la enzima, ya empezamos el cómo, ¿verdad? Con iniciación. Entonces, la ARN polimerasa va a ser igual que la otra. Lee de 3 a 5 y sintetiza, o sea, crea su ARN siempre de 5 a 3. Entonces, la ARN polimerasa va leyendo, ¿verdad? Va leyendo el ADN de 3 a 5 y va a buscar una secuencia señal. Porque ¿dónde empieza a formar el ARN? ¿Verdad? No se lo he preguntado ni dónde empieza. Entonces va leyendo de 3 a 5 y encuentra una señal que le llamamos un promotor y que es la secuencia TATA. ¿Ok? Entonces voy de nuevo. ¿Cómo se inicia el proceso? Hay una enzima que se llama la ARN polimerasa que va a leer de 3 a 5 el ADN y va a buscar una señal de inicio de la transcripción o una señal de inicio. Esa señal de inicio es la secuencia TATA.
¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando encuentra esa secuencia, como dice aquí, abre la doble hélice de ADN. Y hasta ahí. Solo eso es iniciación. ¿Verdad? Entonces, véalo aquí. Entonces, encuentra una secuencia TATA, ¿verdad? De 3 a 5 y abre la hebra. Todavía no se ha formado esta. Eso es solo iniciación. Entonces, viene la ARN polimerasa, ¿verdad? Va leyendo el ADN de 3 a 5, encuentra la secuencia TATA o el promotor de inicio de la transcripción y abre la hebra. Punto. Se terminó iniciación. ¿Ok? ¿Qué pasa en elongación? Como su nombre lo dice, ¿ah? La ARN polimerasa elonga. Va formando el ARN. ¿En qué dirección? De 5-3. Entonces, cuando encuentren el ADN una A, la polimerasa lo cambia por una U. Cuando se encuentra en el ADN una T, la ARN polimerasa lo cambia por una A. Cuando se encuentra en el ADN una C, la polimerasa lo cambia por una G. Y cuando se encuentra en el ADN una G, la polimerasa lo cambia por una C. No se preocupe que luego usted lo hace todo esto a nivel práctico. La transcripción la va a tener que hacer usted también. Ya vamos a ver un poquito cómo se hace. Ahí lo vamos a dejar, de hecho, hoy. Entonces, la elongación es ir formando el ARN. En sentido 5-3, cambiando las letras, ¿verdad? Con el complementario. Lo que yo voy poniendo en el ADN, ¿verdad? Entonces agrego, o la polimerasa agrega el complementario en el ARN y va formando la hebra. ¿Qué pasa en la terminación? Y ya, ¿verdad? O sea, la polimerasa encuentra una señal. Nosotros no vamos a ver las señales de terminación, solo que la polimerasa, ¿verdad? Estaba elongando, encuentra una señal y listo. Deja de crear ARN y se desprende. Se va. ¿Ok? Entonces, eso es iniciación, elongación y terminación de la transcripción. Entonces, iniciación. La polimerasa va a empezar a buscar una señal de inicio, que es la secuencia TATA. ¿Verdad? Una vez que la encuentra, desenrolla la hebra. Elongación. Y se va formando el ARN. Con la letra complementaria, lo que se encuentra en el ADN. Y la terminación. La polimerasa encuentra una señal y para o termina de formar el ARN mensajero y listo. Véanlo más o menos a nivel práctico, ¿verdad? Profe, nos todo falta un esto montón de dentro del cosas. núcleo, ¿cierto? Ah, todo eso pasa en el núcleo, sí, Ah, señor. sí. Entonces, véalo aquí, chiquillos, como para que lo hagan a nivel práctico, porque ustedes lo van a tener que hacer. Tenemos la otra semana para dejar este tema listo, ¿verdad? Entonces, vea, uno dice, ok, de 3 a 5, este es el ADN, ¿verdad? Entonces la polimerasa empieza a leer de aquí para allá. Yo sé que aquí dice tata y aquí dice tata, pero ella no lee esta, porque ella no sabe leer de 5 a 3, ella lee de 3 a 5, ¿ok? Entonces ella en la hebra de 3 va a encontrar tata. Y después de tata, ven, empieza a formar el ARN mensajero en sentido 5 a 3, hasta que ya termina. O hasta, como dice el proceso, que lee una secuencia señal. Eso es transcripción. Hasta ahí termina transcripción. Ese ARN que está ahí se llama ARN inmaduro o pre-ARN mensajero. O sea, todavía no está listo para salir del núcleo. La próxima semana voy a empezar ahí. ¿Cómo es que ese ADN ya se alista? Pero el proceso de transcripción ya termina aquí, ¿verdad? ¿Ve? Queda un pre-ARN mensajero o un ARN mensajero inmaduro. Ya para la próxima semana vemos cómo este ARN se madura o se deja listo ya y el último proceso, que es la traducción. Y lo hacemos también a nivel práctico. ¿Ok?
Más o menos, chiquillos, vean a ver, antes de quitar yo la presentación. ¿Dudas? Profe, no entendí dónde está lo del pre-ARN mensajero. Ok, lo que queda, Pri, o sea, cuando la ARN polimerasa ya forma el ARN, ¿verdad? O sea, empieza en tata, lo va a elongar y lo va a terminar. El ARN que queda ahí no está listo todavía. O sea, es un ARN, ¿verdad? Que va a tener información, pero al no estar listo para salir del núcleo, se le llama pre-ARN mensajero. Es el que va a salir, ¿no? Pero como todavía no está listo, pues se llama pre-ARN mensajero o inmaduro. Pero es el que formó la polimerasa, digámoslo así. ¿Ok? Más o menos, ve a ver. Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Ok, chiquillos, entonces, ¿qué más? ¿Todo bien? Van a ver. Yo sé, vean, chicos, algo que, no sé, que tal vez yo noto cuando vemos ADN, ¿verdad? Bueno, pero no ustedes, ¿verdad? Como que lo noto siempre todos los semestres. Como nosotros empezamos a ver materia de tercer parcial, ¿verdad? Y a ustedes no les han hecho el segundo parcial, entonces dicen, ay, sí, pero esto es materia de tercer parcial, ¿verdad? No podemos hacer eso, ¿ok? Entonces yo necesito que en verdad entiendan esto, ¿verdad? Y no es como, no, mejor me preocupo ahorita por metabolismo y todo esto porque es lo que me cuesta y cuando ya pase el 23 de abril, que es dentro de un montón, ¿verdad? El segundo parcial ya me devuelvo a ADN, sí, usted, porque yo no, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo este proceso porque luego no nos vamos a devolver. Cuando ya usted haya pasado el segundo parcial y diga, ahora sí, ya, pasé el segundo parcial, ahora voy a empezar con ADN. Como le digo, o sea, tendrá que empezar usted solito. Por eso es que es muy importante que nosotros vayamos entendiendo estos procesos desde ahora, aunque no son para el examen que nos vayamos a ver, porque cuando pase ese examen, si usted está dejando que se le acumule materia para el tercero, va a tener ya un montón de materia que va a haber dejado como huecos ahí, ¿verdad? O gaps que no ha llenado y que no nos vamos a devolver a eso, sino que vamos a tener que seguir con la materia del tercer parcial. El tercer parcial vemos genética y es un tema que se requiere practicar muchísimo. Por eso es que lo empezamos a ver desde mucho antes, materia del tercer parcial, ¿verdad? Entonces es importante eso. Yo no puedo ir dejando como huecos en la materia nueva, la materia que entra en el próximo examen, por este. Es una materia muy diferente, ¿verdad? Es biomolecular y genética, pero no puedo dejarla, ¿verdad? Entonces sí es importante que ustedes vayan evacuando las dudas. La polimerasa se desprende y sale del núcleo o se queda ahí. No, la polimerasa es una enzima que está ahí. O sea, la polimerasa está en el núcleo. Ella se desprende y se queda en el núcleo. Porque al fin y al cabo, después de esa transcripción, va otra y va otra. La polimerasa trabaja siempre, ¿no? Porque siempre estamos expresando proteínas y estamos expresando genes. Entonces, básicamente la polimerasa se desprende y va a ir a buscar otro tata para transcribir otro ARN. Bueno, el mismo si se necesita como más proteína de esa, u otro tata si se necesita otra proteína. ¿Ok? Más o menos, chiquillos, sí. Ok. Entonces, estamos listos por hoy. Mañana tienen la gira, ¿verdad? Yo no me puedo conectar porque tengo que dar clases toda la mañana en otro lado, pero aprovechen bastante, ¿verdad? Ese tiempito, que les vaya súper bien, que tengan bonito fin de semana. La próxima semana que entra, ¿verdad? En el quiz, para que sepan, entra a partir de, después de glucólisis, ¿verdad? O sea, ya fermentación, respiración celular, la lectura, ¿verdad? Esa lectura de los colibríes, ¿verdad? Y replicación, los experimentos, ¿verdad? Y replicación. No va a entrar transcripción todavía, porque transcripción no lo he terminado y falta la parte práctica, entonces no quiero, ¿verdad? Todavía no. Ok, ¿estamos de acuerdo, chiquillos? Sí. Nos vemos entonces igual, porque hay unos que vienen para la hoy, si Dios quiere a la 1. Entonces, que estén súper bien, que tengan un bonito fin de semana